Hola, bueno, ahora sí. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, para no quitarte tanto tiempo, vamos directo a las preguntas, si te parece. Bien. Luego después, cuando tengamos el material editado y demás, yo te lo voy a enviar para que vos lo puedas ver antes de ser publicado, ¿sí? Ok. Bueno, en primer lugar, en este contexto, digamos, pero quería partir haciendo un poco un recuento, una historización de cuál es el vínculo que vos encontrás entre medios de comunicación y disputa política en los últimos años, ¿no? O sea, si se pueden registrar, digamos, transformaciones o cambios en ese vínculo, pensándolo también en escenarios electorales. Bueno, en los 40 años de democracia hubo cambios importantes en el vínculo entre comunicación, medios de comunicación y política, sobre todo por los cambios que se produjeron en la estructura productiva, diría yo, de los medios de comunicación. Quiero decir, cuando arranca la democracia ya por el 83, los medios de comunicación no tenían ni la configuración tecnológica, ni de conglomerados de medios, ni de participación en la política que tienen hoy. Eran bastante autónomas las industrias de medios, quiero decir, la radio tenía una lógica de funcionamiento, la televisión tenía otra lógica, y los medios gráficos, que eran dominantes respecto de la política, tenían otra lógica. Eran empresas diferentes, con dueños que no siempre tenían sus vínculos con la política o con los empresarios como podemos registrar hoy. Y por lo tanto ese panorama de medios ingresó a un espacio político democrático en el 83, en lo que fue la disputa de las elecciones del 83, de una manera muy diferente como juegan hoy los medios. Sin hablar, por supuesto, de las redes sociales, pero esto es siglo XX y estamos hablando del 83 y entonces ahí todavía no las tenemos. En el 83 los medios eran efectivamente un escenario donde transcurría la política y tenían una importancia, yo diría, determinante para las agendas los medios gráficos. Este, en ese momento, en ese contexto, los medios de comunicación tenían además la pretensión de manejarse periodísticamente con ciertas condiciones de imparcialidad o con ciertas distancias respecto de las fuerzas políticas, más allá de que algunos podíamos intuir a partir de sus formas de editorializar dónde se ubicaban. Pero era todavía un periodismo hecho por periodistas, por gente que mantenía esa independencia de lo que son las corporaciones y de lo que son los partidos políticos, ¿no? Esto cambió mucho hasta hoy, pero en el medio hubo una metamorfosis, porque en los años 90 ya hubo un gran cambio con el rol de la televisión. En ese momento se habló justamente del nacimiento de la videopolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que la estructura de propiedad de medios cambió mucho porque se privatizaron los canales de televisión, empezó a aparecer muy fuerte el cable, que ya desde los años 80 la televisión por cable empezó a ser muy importante, por lo tanto las empresas de cable empezaron a ser muy importantes, la cobertura nacional de la televisión siempre fue grande, pero pensemos que cuando era televisión por aire en las décadas de 60 y 70, igual la cobertura era baja a nivel territorial nacional, sí en los grandes conglomerados, pero era baja. La industria del cable lo que hizo fue expandir la cobertura televisiva. Entonces la televisión cambió de manos, se concentró en empresas periodísticas que también tenían radios y que también tenían medios gráficos, se expandió a nivel territorial nacional y llegó a una cobertura de un 75% de los hogares, lo cual era muy alto en los años 90, y además se produjo el segundo movimiento político en relación a política y medios, que fue una decisión de época acompañado por
una época, pero una decisión, sobre todo de Carlos Menem, de ser un presidente que se comunicaba con sus electores, con la ciudadanía, a través de la televisión, de los medios, y no tanto a través de la plaza pública, de la calle, del acto callejero masivo, etcétera, como había sido la década del 80, ¿no? Es decir, Alfonsín fue quizás el último gran presidente del siglo XX, de un hombre de oratoria, de tribuna, de plaza pública, etcétera. Menem cambió la gramática de la política, ingresó a los medios de comunicación y creó algo que en Argentina no existía, que era hacer política sin hablar de política. Algo extraordinario como invento. Y lo hizo ¿por qué? Porque ingresaba al espacio televisivo en esos lugares donde la política no transitaba. En esos años se supone que había programas políticos, pero también había programas de cocina, programas de entretenimiento, programas de juegos, etcétera. Él ingresó a los otros espacios, no solo a los de la política, y hizo política con su imagen sin hablar de política. Bueno, esta estructura cambió muchísimo ahí en los 90 y volvió a tener un giro muy importante, ya ubicados en el siglo XXI y en lo que fueron los últimos 10 años por lo menos, con la irrupción y la aparición cada vez más fuerte de las redes sociales que le dieron otro giro. O sea, convive la prensa gráfica, convive la televisión como una gran herramienta de producción de sentido político, pero también aparecen las redes sociales y complejizan este panorama. Ahora, esto no quiere decir que la irrupción de las redes sociales no quiere decir que en las redes sociales ahora transita la forma en la cual los y las ciudadanas se hacen una idea de quiénes son los candidatos, cuál es la política que ellos les atrae o rechazan, etcétera. Porque la verdad es que el candidato sorpresa de las elecciones 2023 en las PASO, que ha sido Javier Milei, es alguien que construyó su imagen y que la sigue hoy manejando en los canales de televisión tradicionales del siglo XX. O sea, es un señor que se viste de traje oscuro, con camisa blanca y corbata, parece siempre un señor salido de la City, un ejecutivo, etcétera, que se sienta en un canal de televisión y que habla por televisión. Después, con ese material y con otros entramados que fueron también muy bien pensados para las campañas, Javier Milei aparece en las redes sociales. Pero lo cierto es que es un señor que forjó su figura en los medios del siglo XX. Y por supuesto, ¿qué cambió hoy? Cambió la configuración empresarial. Hay una enorme concentración de medios y hay otra característica que no ocurría en el 83, que es una partidización de todos los medios. En general, es muy difícil hoy para un ciudadano o ciudadana encontrar un medio de comunicación que no tenga claro cuál es su posicionamiento político frente a los candidatos o candidatas. Quiero decir, uno puede decir La Nación Más es una señal de televisión fuertemente partidista que apoya Juntos por el Cambio y que favoreció mucho a Javier Milei en su creación de imagen. Y ahí no aparecen otros candidatos o son denostados otros candidatos. Pero por otro lado, C5N es otra señal de televisión donde favorece ampliamente a Unión por la Patria y no aparecen prácticamente otros candidatos. Es decir, la polarización política que se vive a nivel partidario también se ha dado a nivel de medios de comunicación. O sea que son 40 años de una enorme transformación del vínculo entre medios de comunicación y política. Y en función de esto, digamos, ¿cuáles crees que son actualmente los espacios donde se puede construir y puede circular la palabra y la discusión política para la ciudadanía? Digo, más allá de la ocupación del espacio público, ¿no? Que es una tradición en Argentina de la manifestación y de la expresión sobre todo, digamos, de organizaciones sociales y de diversas comunidades en relación también a diversas agendas, pero pensándolo en esto de la apropiación de esa discusión política, ¿cuáles crees que son hoy esos escenarios que aparecen ahí más claros? Bueno, analizando los medios del siglo XX, en la televisión no, porque la televisión se ha partidizado mucho y lo que ingresa o circula en esos medios está muy controlado por esos medios. No hay
no hay random de quienes hablan, de quienes opinan o de ciudadanías que pueden querer tener una palabra independiente de lo que es la línea editorial del medio. Menos aún en la prensa gráfica, que ha desaparecido toda objetividad en ese sentido. Y yo creo que en las radios sí queda algo de eso. En las radios la participación de los oyentes sigue dándose, y si bien es filtrada, etcétera, hay algo de participación con debate. Creo que la radio, que había sido declarada muerta hace muchos años, es un medio muy vivo, muy activo, que sigue manteniendo ese vínculo de intimidad con sus oyentes y con sus audiencias. Creo que ahí hay algo de esto, pero el único lugar del entramado de medios que uno puede decir hay una participación ciudadana de otro orden es en las redes sociales. Lo que ocurre con las redes sociales es que las redes tienen también su gramática y su sintaxis, o sea, sus formas de escritura, sus formas de expresión. Entonces tenemos que entender que cada una de las redes tiene un lenguaje particular. Entonces no es que las redes son un ámbito de la libertad. Primero hay es un enorme territorio de operaciones políticas. Hay mucha inversión, sobre todo en épocas electorales, de los candidatos, de los partidos, en manejar lo que es la irrupción en las redes, ¿no? Hay empresas que producen y venden estos que se llaman las granjas, que son grupos de falsos usuarios que son capaces de incidir en los debates, de meterse a discutir allí donde no los llaman, pero poner la palabra orientada de un candidato. Ahora, al lado de esto hay millones de personas comunes y corrientes que participan de las redes. Lo que ocurre es que las redes tienen, decía, un modo de funcionamiento que es muy difícil escapar. Por ejemplo, una de las redes más populares en Argentina, que es Twitter, bueno, ahora Twitter cambió de nombre, se llama X. El señor Elon Musk no solo le cambió el símbolo, sino el nombre a esa red social. Bueno, la red social, voy a llamarle a la vieja usanza para entendernos, la red social Twitter es una red social que tiene también una forma de escritura que es muy particular, no solo por la extensión, sino también por cómo se dicen las cosas allí. Es una red social de las opiniones fuertes, es una red del odio, es una red visceral, es una red donde se opina como si fuera solamente precipitando la última palabra que puedo decir sobre algo. Es muy poco argumentativa, tiene muy poco espacio para la reflexión, diría casi nada, es muy poco lo que ocurre ahí. Lo que ocurre en realidad relacionado con la reflexión son más bien en los grupos que funcionan en las redes. Y en eso tal vez WhatsApp sea una red social, si es una red social, digamos, donde los grupos tienen otra lógica de funcionamiento. La red de Instagram es una red que no ha sido colonizada por la política, es una red del deber ser, es aspiracional. La red de Instagram es una red de cómo quiero que sea el mundo. Entonces, el mundo no es la violencia del lenguaje político de Twitter, sino que es otra cosa. Creo que la gran irrupción, Facebook está en decadencia, pero sin embargo para la política sigue funcionando, pero creo que la gran irrupción en los últimos años fue de TikTok. TikTok sí, creó un ciudadano más activo, donde incluye cosas de humor, por ejemplo, el humor en política, que es muy importante. En esta campaña ha habido poco. Creo que una de las pocas lugares del humor político exitoso fue algo que inventó la fábrica de jingles, que armó el grupo que lidera Pedro Rosenblatt, ¿no? El Cadete. O sea, meter humor, o sea, distender un poco. El ciudadano agradece eso, porque la política no puede ser todo el dramatismo del Fondo Monetario Internacional o del hambre, no sé, o de la violencia que proponen algunos candidatos. Tiene que haber algo más. El lenguaje del humor entra un poco por TikTok, ahí los ciudadanos se sueltan un poco más, se pueden despartidizar un poco más. Hay muchísima dificultad de los ciudadanos de decodificar quiénes son el verdadero participante que no le pagan algo para decir que un restaurante es rico y lindo y que se come bien, o que un candidato es bueno o que el otro es malo. Sin embargo, tiene más participación ciudadana. Entonces, ¿dónde hay participación ciudadana? En muy pocos lugares, diría yo. Algo en las redes, muy poco en los medios tradicionales
y muy poco en las calles, porque la verdad esta no ha sido una elección en estos años, por lo menos no ha habido elecciones de mucha movilización. ¿Quién apuesta a la movilización? El ganador en las PASO, que fue Javier Milei, ganó en algunas provincias. Quizá el ejemplo más dramático de cómo ha cambiado la política es que en la provincia de La Pampa, Javier Milei fue el candidato a presidente más votado y no tiene ninguna representación local, ninguna, no tiene lista de legisladores. O sea, sacó 32% de los votos provinciales sin tener una boleta al lado de alguien que sea yo en La Pampa, soy Javier Milei y me presento a legislador, por ejemplo. No tuvo nada. Es decir, son fenómenos raros porque él tampoco militó en La Pampa, no construyó allí. Se construyó en otros lugares, en la televisión, en las redes sociales, en algunos medios gráficos que también lo construyeron, pero muy poco en lo territorial. Y el día que hizo un acto acá en la ciudad de Buenos Aires del cierre, había mucha gente, 10.000 personas, sí, pero 10.000 personas. En la provincia de Buenos Aires lo votaron más de 2 millones de personas. ¿Y dónde está la gente movilizada de Milei? No hay movilización. No hay ahí, no hay en el Juntos por el Cambio, y Unión por la Patria no movilizó tampoco, aunque un poco de política territorial se hizo. O sea que para mí la ciudadanía está arrinconada a no participar, o a participar en esos lugares tan ambiguos que son las redes. Ingresaste el tema de, bueno, del fenómeno de Milei y digamos, estos resultados que ciertamente se nacionalizaron, ¿no? Porque esta lectura que haces vos de cuál era la representación legítima con cuadros, no solo con listas armadas, sino además con militantes, que militaran en esos territorios con esas diferencias tan complejas que es pensar las provincias y que haya alcanzado, digamos, a pintar de violeta la Argentina prácticamente. ¿Cómo se explica este fenómeno? Digamos, que desde tu formación como sociólogo y también pensando en este elemento, ¿no? Del rol de los medios de comunicación que hizo él durante su campaña. Bueno, como soy sociólogo, empiezo por la sociedad. Yo creo que a Milei se lo puede analizar de muchas maneras, ¿no? Se lo puede analizar como un candidato del establishment. Yo creo que a esto respondería sí, ¿no? Sí, ¿por qué es del establishment? Porque en realidad el discurso que tiene es un discurso de un liberalismo del siglo XIX, con antiestatal, antipolítico, etcétera, que al establishment económico, al establishment financiero, al establishment de la globalización le viene bien. Sin embargo, no es del establishment porque es un señor muy peligroso, porque también el establishment quiere que haya un país que se gobierne, que se controle, que sus otras variables también estén consideradas, no solamente esto. Bueno, es un candidato de la superestructura, no me queda tan claro, porque no es un señor que haya tenido grandes apoyos de quienes, de organizaciones empresarias o de quién lo apoyó a Milei, institucionalmente digo, ¿no? Entonces lo miro por abajo. Yo como sociólogo prefiero mirar la sociedad y digo, en la sociedad lo que está ocurriendo es la falta de discurso que contemple lo que han sido los cambios en la estructura social y laboral de la Argentina. Quiero decir, la Argentina hace 40 años, para tomar el 83, tenía una estructura social y productiva más ligada al trabajo formal, a la fábrica, los sindicatos, la gente que tenía relación de dependencia, que tenía su jubilación, su obra social y que se sindicalizaba, por ejemplo. Ese trabajador, que yo le llamo el trabajador peronista, el trabajador que el peronismo más construyó, que es el trabajador integrado a un sistema productivo e integrado con instituciones, ¿no? Porque la jubilación fue una institución, las vacaciones fueron otra institución, el aporte patronal para la seguridad social fue otra institución, los hoteles sindicales eran otra institución, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que se forjó durante tantos años, ¿no? Los 40, los 50, los 60, los 70, hoy la población económicamente activa, lo digo como sociólogo, tiene en realidad ese conjunto de trabajadores es minoritario. En realidad, la mayor parte de los trabajadores trabaja como monotributistas, entonces es la gente que se las arregla como puede, en bastante soledad, diría yo, o de trabajo no
informal, o sea, bueno, lo que se llama la economía social o la economía informal, bueno, los cartoneros, no sé, para decir algo. Entonces tenemos repartidores de Rappi, gente que maneja el Uber, cartoneros, o sea, muchísimos oficios que hoy, la gente que trabaja como monotributista en los municipios. Hay muchísimos trabajadores municipales. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contrató a muchísimos trabajadores municipales como monotributistas. Y en muchos lugares del país fue así. Entonces, el monotributista es alguien que se las arregla como puede, es alguien que hace una changa. Y hay mucha gente que trabaja en los call centers como monotributista y mucha gente que trabaja en los repartos. Hoy en día la cultura del repartidor, del que me trae una pizza o el que me trae algo que compré por Mercado Libre, esos no están formalizados. Son más de 8 millones, casi 9 millones de trabajadores en la Argentina. Esos, cuando se les dice que ustedes van a perder derechos, se preguntarían, ¿qué derechos? Porque ellos no están incluidos en esos trabajadores tradicionales. No tienen, la yugan todo el día, trabajan 12 horas, apenas llegan a fin de mes y me dice que voy a perder derechos. Yo quiero que rompan todo. Bueno, lo estoy diciendo un poco esquemáticamente y dramáticamente, pero Milei le habló a ellos. Y si uno mira la estructura del voto que tuvo en los grandes conglomerados, fue un voto urbano, joven, masculino y de los sectores más marginados de la sociedad, más relegados de la sociedad, ¿no? ¿Cómo puede ser que en las provincias donde se votó en estos meses, en muchos lugares que se votó a candidatos del peronismo, a candidatos del radicalismo, que van por Juntos por el Cambio, haya ganado Milei a presidente, ¿no? ¿Por qué no retuvieron ese voto? Bueno, porque esos trabajadores pueden ser, o esos ciudadanos y ciudadanas pueden ser votantes locales con un razonamiento que es yo quiero que siga el intendente o quiero que cambie el gobernador o que siga el gobernador, pero cuando piensan a nivel nacional quieren que no vengan las otras dos fuerzas que gobernaron los últimos 8 años, ni Juntos por el Cambio ni Unión por la Patria. Entonces, Milei. Y hay digamos, esto que decís, lo quiero retomar específicamente, digamos, para pensar el peronismo, el peronismo en la actualidad, pero en retrospectiva de estos últimos 8 años, y es, ¿cuáles crees que son esas dificultades, digamos, en la confluencia de la agenda política con la agenda de las militancias, ¿no? Porque están las militancias en los territorios diciéndoles, no llegamos, no llegamos con las agendas que planteamos a las demandas que nosotros vemos en los territorios, a las demandas que tienen no solo los convencidos y las convencidas, sino las poblaciones con las que trabajan las militancias. Bueno, si crees que ahí está hay una de las posibles explicaciones, o no, y bueno, y ahí un poco desarmar la pregunta. Mira, uno de los problemas del trabajo territorial, sobre todo pensado desde la tradición peronista, es que vos tenés que llegar a los barrios, a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas, más con soluciones a sus dramas cotidianos que con ideología. Quiero decir, es muy difícil hacer trabajo territorial simplemente diciéndole tenemos que prevenirnos que la derecha nos va a quitar cosas. Eso no me parece que sea eficiente porque el drama que viven los sectores populares no es ese. El drama es no llegar a fin de mes, no poder pagar la garrafa de gas, no tener una buena escuela, no tener servicios de salud pública. En la salita tengo que esperar 3 meses para que me atienda un dentista, no puedo llevar a mi hijo a un control, tengo problemas para llegar con la comida a fin de mes. Esos son los dramas. Entonces, me parece que se hace política territorial resolviéndole los problemas a la gente. Y en esto son muy importantes los trabajos municipales, los intendentes, la gente que trabaja y vive en los barrios. Y el peronismo siempre tuvo para eso una política. Una política. Bueno, yo creo que en estos años no ha habido esa sensibilidad. El peronismo en el gobierno, la fórmula Fernández Fernández sobre todo, no mostró esa sensibilidad de llegar a los problemas reales de la gente en los barrios. Ese es la cuota de peronismo, de tradición peronista que no estuvo presente.
Incluso el candidato, Sergio Massa, fue alguien que tuvo mucho más un discurso para la estructura que para las grandes instituciones, los problemas del FMI, el déficit fiscal, cómo manejamos cómo hacemos las grandes inversiones para el gasoducto, para el futuro de la Argentina, cómo pensamos el litio. Yo entiendo todo, pero yo no le puedo dar a comer a mis hijos después del día 20. Entonces, algo para mí, un discurso que tenga que ver conmigo, ¿cómo hacemos? Eso me parece que el peronismo nunca lo olvidó y en estas elecciones está bastante ausente. Entonces creo que si uno se pregunta si hay posibilidades de que haya otra militancia, yo diría si hay posibilidad de que haya otra política. Digo, Sergio Massa mostró cierta audacia frente al FMI en ir a China, lograr un swap, en ir a Qatar, pedir que Qatar le pagara al Fondo Monetario Internacional con otros recursos. Extraordinario. Todo es superestructura, todo eso es de Palacio. Pero la calle, la plaza, eso no hay una política audaz. En algo, no sé en qué, pero una política de vivienda, por ejemplo, un drama nacional es la vivienda. Los jóvenes tienen un problema enorme. Yo diría 3 problemas. De acceder a una vivienda, imposible. De alquilar una vivienda, muy, muy difícil. Y de soñar que dentro de 10 años pueden tener una vivienda. No hay ilusión porque no hay ninguna realidad que me diga, sí, pero si yo ahorro, me meto en un crédito, hago esto, me junto con... No hay ilusiones en ese mundo. Y es muy difícil un futuro sin que los jóvenes digan, yo no voy a tener nunca un buen trabajo ni voy a tener vivienda. Bueno, que alguien rompa todo. Es decir, me parece que no es tan raro eso. ¿Y cuál crees que, teniendo en cuenta esto último que estamos conversando, el fenómeno de Milei, de cómo se posicionó, digamos, el peronismo con Massa en la discusión política, de los resultados electorales con los 3/3, de lo que salió a decir Cristina Kirchner, de que el desafío iba a estar en los pisos, en quién llega al balotaje? ¿Cuál es el ciclo político que se abre en la Argentina? Empiezo por tu pregunta de los 3/3 de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner hizo una muy buena evaluación política cuando dijo, yo veo un escenario electoral de 3/3. Yo creo que hasta antes del voto no se creía que Milei constituía un tercio. Sí, a ver, 3/3 parejos, porque 3/3 podía haber, pero muy desiguales, ¿no? Si el frente, perdón, Juntos por el Cambio, el frente opositor tenía 35, 38% y Unión por la Patria tenía el 34, 35% y Milei tenía el 15%, son 3/3, pero muy desiguales, ¿no? Bueno, ahora se dio que los 3/3 son iguales y tenía razón en que el problema es el piso y no el techo, porque el piso es lo que me permite, por ejemplo, ingresar al balotaje. Hoy hay una disputa muy grande por cuál de esos tercios va a ingresar al balotaje. No se sabe, ¿no? Hoy no se sabe. Bien. Excelente diagnóstico. ¿Cuál ha sido la política de Cristina Kirchner dentro ella es vicepresidenta de la Nación y la que mayor votos aporta a Unión por la Patria, sin duda, y la dirigente política tal vez más importante, lejos del peronismo de hoy? Pero ¿cuál ha sido su aporte en la campaña? En realidad ha estado muy ausente en la campaña. Entonces, es como si yo voy a un médico, me dice que tengo una gripe fuerte, que tengo problemas con mis pulmones, que tengo todo eso, y me abre la puerta y me saca del consultorio y me dice, ya tenés el diagnóstico, andate. Bueno, no, me gustaría saber si tengo que tomar un antibiótico, qué hago, si usted va a hacer un control, si tengo que tomarme la fiebre, si me conviene. Bueno, eso no ha habido diagnóstico. Por eso digo, el peronismo ha estado más en el palacio que en la calle. Y eso es serio para el peronismo, serio para el peronismo. Y me parece que las disputas que vimos en Juntos por el Cambio también fueron todas disputas de dirigentes, pero no disputas de agendas, no disputas de cómo resolvemos los problemas. El problema es quién gana la elección. Y se hablaron a ellos mismos. Entonces, fue muy mal el desempeño de Juntos por el Cambio. Nosotros no estamos viendo tal vez esa parte de la película que es Rodríguez Larreta, alguien que hace un año creía que iba a ser naturalmente presidente de la nación, hoy perdió la ciudad de Buenos Aires. Acá en la ciudad de Buenos Aires ganó Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta en el voto a presidente, en la ciudad de Buenos Aires. Perdió al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que él apostó a Lustó,
y fue Jorge Macri. Perdió en la provincia de Buenos Aires a su candidato que es Santilli y perdió él a nivel nacional. Eso es un dirigente que se quedó sin nada. Bueno, pero del otro lado, Patricia Bullrich, que era la topadora que iba a arrasar con todo, sacó el 17% de los votos. Milei casi la duplicó y tenían todo el aparato del macrismo detrás. Entonces, son muy derrotados en estas elecciones, muy derrotados. Y el gobierno nacional no encantó tampoco a la ciudadanía. Sacó lo justo para decir hay 3/3, nada más. ¿Cómo van a crecer? No se sabe todavía. O sea que me parece que lo que está fallando es en la conexión con la sociedad, con los problemas reales de las personas. Para finalizar, quería preguntarte en tu lugar dentro de una universidad, eh, ¿cuál crees que es el rol que deberían tomar las universidades en este escenario? Entendiendo también que están habitadas por los jóvenes y que esos jóvenes, a pesar de estar en sectores un poco más privilegiados que esta masa que detectamos de jóvenes que podrían ser los votantes cautivos de Milei, tienen ahí algunos de sus representantes, ¿no? Algunos de sus, digo, esto de TikTok, comparten escenarios posibles y estos jóvenes universitarios podrían tal vez ser voces que pongan en discusión algunos temas en relación a por qué Milei podría condensar un futuro para las juventudes. Bueno, ¿qué rol deberían tomar las universidades ahí? Como Bueno, espacio de discusión sí, y las debate, ¿no? universidades tienen un primer rol al cual no debemos renunciar, que es el rol tradicional de la producción de conocimiento, de ser lugares de formación, de investigación. Yo creo mucho en eso y también un rol de producción de pensamiento crítico ante la sociedad en los distintos ámbitos, porque no solo las carreras de ciencias sociales, ¿no? Es decir, hoy estamos en un debate también tecnológico, digamos, el tema de la inteligencia artificial, que es un debate del mundo y de la Argentina también, las universidades tienen algo que decir, las universidades tienen también algo que decir en materia muy fundamentales para cualquier país, que es en educación, en salud, en desarrollo, etcétera, en muchas cosas, ¿no? Así que yo creo que a ese rol no hay que renunciar. Y creo que es bueno seguir produciendo conocimiento en ese sentido. Tiene otro lugar la universidad, que es el ser una caja de resonancia de los problemas públicos, un lugar de debate, un lugar es una parte del espacio público de la universidad. Y en eso me parece que también hay una tarea allí, que es lo que tradicionalmente la universidad tiene desde la reforma universitaria, desde principios, hace 100 años, más de 100 años, que es poner en cuestión el mismo sistema universitario, etcétera. Yo creo que hoy la universidad, yo la veo más a la defensiva, en el sentido que está tratando de explicar por qué no se pueden perder la agenda que propuso Milei, que fue sacar la inversión en las universidades, sobre todo en la universidad pública, y pasarla a un sistema de vouchers, etcétera, ¿no? Bueno, esta idea que trae, ¿no? Que es muy primitiva, que es alguien, es una universidad pública, es una política pública que alguien la paga y que la tiene que pagar los que la usan y no todos los ciudadanos. Eso es un debate que la universidad debe dar. Y eso, digo, trasciende lo partidario, es otra cosa, que es cómo la producción de conocimiento, la formación de las personas, las oportunidades en la vida de los jóvenes, las da un sistema universitario que tenga un acceso gratuito, que tenga un acceso universal y que tenga un acceso de calidad. Bueno, eso es un debate que la universidad debe dar, porque ahí hay mucho de la política pública que distingue a la Argentina. América Latina no es así. Es decir, en muy pocos países es así. En Chile hay que endeudarse para ir a la universidad, en Brasil hay procesos de selección muy grande, en Colombia es muy cara. Es decir, América Latina no tiene este sistema universitario. Entonces hay que defender algo que es el logro de 100 años y que está involucrado ahí muchas fuerzas políticas. Esto no es del peronismo únicamente. Si bien Perón fue el que puso la gratuidad en la universidad, la reforma universitaria
del 18 fue una reforma muy importante desde el punto de vista de la transformación de la institución. Bueno, yo creo que ahí hay que pelear mucho para entender qué es lo público, porque hay un aplastamiento de el Estado es gasto, el Estado es una inversión en sus propios ciudadanos, el Estado ha mostrado que abriendo universidades donde no las había, hay más jóvenes que tienen más capacidades para formarse en el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo cada vez más competitivo, más complejo, más difícil de ingresar, se requieren habilidades, hay que formar a la gente. Bueno, eso las universidades tienen su aporte. Entonces, diría, legitimar políticas públicas, legitimar por qué la inversión no es un gasto, sino que es una inversión justamente en el conocimiento, mostrar cómo la Argentina es pionera en esto, mostrar cómo el CONICET y las instituciones de investigación de las universidades, la investigación no se termina en el CONICET, son capaces de producir conocimiento para el desarrollo, para el bienestar, para la competitividad de la Argentina. Eso me parece que es tarea de la universidad. No enfrascarse solamente en la política partidaria. Hay algo más que defender ahí y yo creo que tiene que ser un discurso que venga más estructurado de la universidad, que casi te diría que eduque en la importancia del servicio público gratuito y de calidad para todos y todas las argentinas que puedan ingresar a la escuela primaria, a la escuela secundaria y a la universidad. Esto es muy importante que lo diga la universidad, que lo trabaje en la universidad. Así que eso es una tarea. La otra tarea que es más política, que la universidad siempre tuvo, política partidaria, yo creo que esa va a estar siempre más asociada a las iniciativas de los partidos, de los grupos políticos, etcétera, ¿no? Y ahí creo que el entusiasmo y las ganas que pueden tener los pibes jóvenes de participar no depende tanto del lugar donde están, la universidad, como de la política que les da una épica, que les da un ánimo, que les da un discurso, que los enamora de la política, digamos, ¿no? Eso pasó algunas veces, yo creo que el 83 fue un momento así, creo que durante el kirchnerismo hubo un momento de ese tipo también. El radicalismo supo siempre hacer eso también. Entonces creo que hay que volver a poner a la universidad en debates que vengan de la política. Ahora, si el espacio de la política está reducido a las discusiones entre cuatro paredes de dirigentes, eso no va a derramar, no va a llegar a las universidades. Por eso, a mi gusto, en las universidades hay debate político de baja calidad, que es puramente partidario, que es colgar un cartel por un candidato. No me parece que sea el mejor camino. Última. Me dijiste que esta era la última. Sí, pero una más. Hay que, digo, en este escenario de la mitad del país eligiendo a expresiones de derecha, hay que dotar de nuevos sentidos la idea de Estado para el debate cultural. Un primer error sería, un grave error para mí en una campaña como esta, sería decir que estamos definiendo el panorama político como de derecha-izquierda o de derecha-centro-izquierda, no sé. Yo creo que la derecha tiene una agenda que conecta con temas de la sociedad. Y es así, digamos, ¿no? Por ejemplo, este desamparo que digo de millones de trabajadores, ¿no? Entonces, encontró un culpable la derecha. La clase política, son ellos. Son los que viven bien, son los que tienen privilegios, son los que tienen un auto, chofer, son ellos los que llenan los ministerios con su... Bueno, encontró un discurso falso, una mentira, pero no importa, la encontró. Entonces, la pregunta es, ¿cómo a ese discurso de la derecha tenemos un discurso, por ejemplo, de legitimar cuál es la importancia del Estado? No decir, quiero más derechos, es decir, por qué los derechos que existen y por qué el Estado presente es una necesidad para millones de argentinos para poder seguir desarrollando sus vidas con dignidad, calidad, con crecimiento, con mejoras en su sistema. Por ejemplo, lo que hablábamos de la universidad, que los hijos de los trabajadores que no pudieron, familias que no pudieron ir ellos a la universidad, envíen a sus hijos a la universidad, eso es un gran logro. Ahora hay que trabajar ese logro no va de suyo, hay que decirlo. Y eso me parece que sí es una política que hay que desarrollar. Por eso digo, a la derecha hay que legitimar, contestarle, legitimando políticas que ellos han denostado como gasto,
que ellos han denostado como el problema. Y hay que decir cómo esas políticas han sido la solución para millones de argentinos. Bien, listo. Ahí sí la última. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, después te voy a compartir por ahí por mail un poquito lo que va a quedar para publicar. Bárbaro. Y te voy a pedir tal vez que me mandes alguna síntesis, digamos, de tu trayectoria. Sí, yo te la envío por mail. Sí, para agregarla. Bueno, gracias Alberto. Un gustazo. Chao, un placer. Hasta luego. Chao, chao, nos vemos.